Saludos cordiales. Daremos inicio al glosario de inmunopatología, en el que abarcaremos los siguientes 5 temas: reacciones de hipersensibilidad, rechazo de trasplantes, autoinmunidad e inmunodeficiencias primarias y secundarias. Soy Francisca Leiva y les hablaré de reacciones de hipersensibilidad. Constantemente estamos expuestos a antígenos del medio ambiente que inducen una respuesta inmunitaria protectora. Sin embargo, a veces estas respuestas pueden ser nocivas para el propio organismo, en particular cuando hay grandes cantidades de antígeno o una respuesta humoral o celular exagerada, constituyendo mecanismos de daño tisular que son las llamadas reacciones de hipersensibilidad. Según el mecanismo inmunológico se definen 4 tipos. La tipo 1 o anafiláctica está mediada por la formación de inmunoglobulina E unida a un mastocisto o basófilo que más un antígeno específico induce liberación de aminas vasoactivas y reclutamiento de células inflamatorias en individuos previamente sensibilizados. Son reacciones rápidas y pueden ser locales, manifestándose con vasodilatación, edema, espasmo de músculo liso y secreción glandular. El asma y la rinitis alérgica son ejemplos. También pueden ser generales, evolucionando a un estado de shock que puede concluir con la muerte. La tipo 2, o citotóxica, comienza con la formación de inmunoglobulina G o M, que se une a antígenos en la superficie de la célula diana, llevando a la fagocitosis y lisis celular, ya sea por acción directa del anticuerpo o por la activación del sistema del complemento. Un ejemplo es la eritroblastosis fetal. En la reacción tipo 3 hay formación de complejos antígeno-anticuerpo que se depositan a lo largo del organismo y activan al complemento, lo que determina la quimiotaxis de neutrófilos y liberación de enzimas y moléculas tóxicas, y se manifiesta finalmente con eritema, edema, hemorragia, ulceración, isquemia local, vasculitis y necrosis. El lupus eritematoso sistémico entra en esta clasificación. Y la reacción tipo 4 o retardada se inicia con la activación de linfocitos T sensibilizados, que liberan linfocinas y median citotoxicidad contra un antígeno determinado. Transcurre en un lapso de 48 a 72 horas y la dermatitis por contacto y tuberculosis la ejemplifica. Mi nombre es Paula Rifo y a continuación hablaré sobre el rechazo de trasplantes. Primero que todo, un trasplante es el traslado de células, tejidos u órganos de una parte del organismo a otra o de un organismo a otro. El trasplante de órganos de un individuo a otro de la misma especie se denomina aloinjerto, y la principal barrera que lo impide es un rechazo inmunológico del tejido trasplantado. Por lo mismo, un rechazo es un fenómeno complejo en el que están implicadas reacciones de hipersensibilidad mediadas por células y anticuerpos dirigidos contra moléculas de histocompatibilidad en el injerto extraño. La clave para un trasplante satisfactorio ha sido el desarrollo de tratamientos para prevenir o minimizar el rechazo. El reconocimiento inmunitario del aloinjerto es realizado por el sistema inmune del huésped, que como se ve en la imagen, se puede realizar a través de una vía directa o mediante una vía indirecta. En la vía directa, las células T del huésped reconocen directamente a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que se expresa en el injerto, mientras que en la vía indirecta, las células T CD4 del huésped reconocen las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del injerto, luego de que hayan sido captadas y presentadas por las células presentadoras de antígeno del huésped. Los mecanismos efectores del rechazo de aloinjertos pueden ser mediados por células T o mediados por anticuerpos. Tomando en cuenta los mecanismos implicados, la morfología resultante y la velocidad de los diversos procesos, las reacciones de rechazo se han clasificado en hiperagudas, agudas y crónicas. Soy Eduardo Orellana y les hablaré de autoinmunidad. El sistema inmunológico se caracteriza por su capacidad de respuesta frente a antígenos extraños, junto con mantener una autotolerancia. Cuando se pierde el equilibrio de los diversos mecanismos que regulan estas funciones, puede desencadenarse la autoinmunidad, la que podemos definir como la pérdida de la capacidad del organismo de reconocer lo propio. Esto incluye cualquier respuesta inmunitaria contra células o tejidos. Este estado se origina por una combinación de distintos factores predisponentes, como lo son la herencia de genes de susceptibilidad, daños en la tolerancia linfocitaria, alteraciones locales, entre otros. Factores genéticos se encuentran relacionados con alelos particulares del complejo principal de histocompatibilidad, que desarrollan ciertas enfermedades,
Aquí tenemos algunos ejemplos. Las alteraciones locales de los mecanismos de la tolerancia linfocitaria son los que se desarrollan por un daño en los procesos que destruyen o silencian linfocitos autorreactivos. Alteraciones locales como reumatismos que liberan autoantígenos que se encontraban secuestrados anatómicamente durante el desarrollo embrionario, y otros factores como agentes infecciosos que pueden tener antígenos con reacción cruzada con antígenos propios, además de la edad debido a acumulación de mutaciones, entre otros. Estos factores pueden producir enfermedades cuya patogenia se explica por anticuerpo contra antígenos celulares o intracelulares, formación de complejos inmunes de autoantígenos con autoanticuerpos en sustancias intercelulares y fluidos corporales o la circulación general, y linfocitos T sensibilizados con daño mediante citoquinas. Y pueden ser clasificadas en específicas de órganos como la tiroiditis de Hashimoto y la diabetes mellitus tipo 1, y en sistémicas como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Mi nombre es Hugo Lucero y les voy a hablar de las inmunodeficiencias primarias. Estas son anomalías intrínsecas de los componentes del sistema inmune y pueden ser congénitas o adquiridas. Estas pueden afectar tanto a la inmunidad inespecífica como a la inmunidad innata, y debutan generalmente entre los 6 meses a los 2 años de edad. Estas se asocian a mecanismos inespecíficos en donde encontramos la deficiencia del sistema del complemento, en donde pueden haber defectos en las vías de activación, los sistemas inhibidores o en los receptores involucrados. También pueden haber deficiencias en las células fagocíticas, en donde hay trastornos en la quimiotaxis, en la adhesión leucocitaria, en la actividad microbicida o alteraciones lisosomales. Ahora, en el caso de la inmunidad adquirida, las mutaciones de variados genes producen alteraciones, que en el caso de los linfocitos B, hay una síntesis deficiente de inmunoglobulinas y hay una mayor susceptibilidad a infecciones extracelulares, como también podría llegar a haber una reducción en los niveles de linfocitos B séricos o una ausencia de células plasmáticas en los tejidos. Ahora, en el caso de los linfocitos T, hay una disminución en la inmunidad celular, una mayor incidencia de infecciones intracelulares, como también puede haber una menor síntesis de anticuerpos. En esta imagen se muestra el nivel en donde ocurren las principales alteraciones en el caso de la inmunidad adquirida, como por ejemplo la deficiencia de inmunoglobulina A, el síndrome de DiGeorge, la agamaglobulinemia de Bruton y el síndrome de hiper-IgE. Mi nombre es Rodrigo Pacheco y hablaré de inmunodeficiencias secundarias, que se definen como un deterioro del sistema inmunitario que se puede expresar como depresión o maduración defectuosa de linfocitos e inmunoglobulinas, produciendo una deficiencia de la respuesta humoral y celular, aumentando la susceptibilidad a padecer enfermedades oportunistas. Tiene múltiples causas, dentro de las que tenemos causas metabólicas, donde un déficit de energía y enzimas altera la función normal del sistema inmune, enfermedades infiltrativas y hematológicas, donde todos los cánceres producen inmunosupresión, debido a que el tumor evade la acción del sistema inmune, enfermedades infecciosas, donde un patógeno interfiere en la inmunidad de su huésped, donde los principales y más frecuentes son los virus. Secundarias de acción terapéutica, que pueden ser producidas por el uso de inmunosupresores en pacientes con trasplante de órganos y en la terapia utilizada en el cáncer. Secundarias a trauma y cirugía, como la esplenectomía, donde se produce una depresión de linfocitos e inmunoglobulinas. Y por último, secundarias a estrés psíquico y depresión, que se debe a una hiperestimulación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Ahora hablaré del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es importante dentro del concepto de inmunodeficiencias secundarias, debido a que es la causa de inmunodeficiencia de mayor preocupación en la actualidad por su carácter epidémico y de curso fatal. Es provocado por el virus de inmunodeficiencia humana, que se une a la molécula CD4 de linfocitos T helper y células presentadoras de antígeno, provocando una destrucción progresiva de estas células, predisponiendo a infecciones por microorganismos oportunos. Aquí vemos el mecanismo patogénico del virus, que inicia con la penetración del virus a través de su proteína GP120, iniciando la replicación por la enzima transcriptasa reversa, con posterior integración de las hebras al genoma del huésped en calidad de provirus. Finalmente, ocurre la transcripción y expresión del virus, generando nuevas copias que continúan la infección. También mencionaré las etapas de esta enfermedad, que comprenden una etapa primaria, donde ocurre la seroconversión, la etapa de latencia, donde hay disminución del recuento de linfocitos, pero no se presenta la sintomatología de la enfermedad, y la etapa clínica o de SIDA, que inicia con los típicos síntomas de la enfermedad y termina con la muerte del paciente. Con esto hemos dado término a nuestra presentación.
A continuación se presenta la bibliografía que se consultó para este trabajo. Gracias por su atención.